Amén, amados hermanos y hermanas, vamos a continuar disfrutando de Juan 16. Nosotros sabemos que esa porción de Juan capítulo 13 al 14, 15, 16 y 17 es una porción muy especial, porque retrata la última noche del Señor con sus discípulos. En aquella noche, el Señor habló cosas extremadamente importantes porque Él estaba preparando a sus discípulos para lo que habría de venir, lo que Él habría de pasar, lo que los discípulos habrían de pasar. Nosotros podemos ver en esa porción que el Señor realmente tenía ese encargo de preparar a sus discípulos para algo nuevo que habría de venir, porque Él estaba ya en el final de su vida en esta tierra para cumplir la obra de redención. Y nosotros cuando entramos en esos capítulos necesitamos tener un corazón abierto delante del Señor, porque como el Señor preparó a los discípulos para lo que habría de venir, esa es una palabra que también nosotros tenemos que tomar para nosotros, porque el Señor también nos prepara para lo que ha de venir. Y esa es una porción que usted puede tomarla de una manera doctrinaria. Hay muchas verdades aquí, mas nosotros estamos aplicando de una manera bastante orgánica, aplicándolo a nuestras vidas. Nós havíamos compartilhado até o versículo 14 do capítulo 16. Habíamos compartido hasta el versículo 14 del capítulo 16 y hoy vamos a comenzar a partir del versículo 15. Y aquí dice lo siguiente: todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Nosotros sabemos de que el Señor habría de enviar a su Espíritu, y por medio del Espíritu, el deseo de Dios es de que todo sea transmitido a nosotros. Todo lo que el Padre tiene es del Señor y el Espíritu recibe lo que es del Señor y nos lo anuncia, y eso es algo muy importante. Por eso nosotros podemos ver la importancia del Espíritu en nuestra vida. Necesitamos conocer más ese maravilloso Señor. Y ahí en el versículo 16 el Señor dice: todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Nosotros sabemos, miren, de aquí a algunas horas, el Señor iba a ser preso, iba a ser apresado. Y después, luego más tarde, Él sería crucificado. Y el Señor les dice a los discípulos: todavía un poco, y no me veréis. Y de nuevo, un poco, y me veréis. Esto aquí es difícil de entender. Entendemos porque hoy sabemos y creemos en la resurrección, mas en aquella época no era así. ¿Cómo es el asunto aquí? Ahora ya no voy a verle, mas después voy a verle. ¿Cómo es eso? El Señor estaba hablando, un poco, y no me veréis. Eso quiere decir, ellos van a apresarme, van a crucificarme, y no me verán más con los ojos físicos. Más después, luego, el Señor resucitaría, y los discípulos habrían de verlo nuevamente. ¿No es algo maravilloso? Usted puede decir: no estoy viendo,
mas luego, de aquí a poco, va a volver a ver nuevamente. Esto que habló el Señor aquí es para los discípulos. Y miren lo que dice el versículo 17. Dice así: entonces se dijeron a algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Versículo 18. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Los discípulos aquí es muy interesante cómo Juan registra la duda de ellos. Ellos dicen, no estamos entendiendo esto aquí. Como un poco, luego él va al Padre, no vamos a verle más y luego vamos a verle de nuevo. Al final, ¿cómo es que esto funciona? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo es que no lo vemos, luego lo veremos de nuevo? Él va al Padre, ¿cómo es eso? Usted sabe que para nosotros es sencillo. Tenemos que entender que los discípulos tenían un concepto de que el Señor estaba en esta tierra para establecer su reino. Entonces existe un siervo de Dios en el pasado que escribe lo siguiente sobre esa porción de los discípulos, de la duda de ellos. ¿No vas a establecer el reino? Nosotros sabemos de eso, porque en el inicio de Hechos los discípulos aún estaban preguntando eso. ¿Cuándo es que vas a establecer el reino? ¿Cuándo vas a restaurar el reino? Y ellos decían, y va a irse sin restablecer el reino. Si él no quiere restablecer, ¿para qué él va a volver? ¿Para hacer qué? ¿Por qué él no lo hace ahora? ¿Por qué él va, viene? Hermanos, ¿comprenden? Eso nos muestra de que nuestros conceptos naturales nos impiden comprender lo que el Señor desea hablar con nosotros. Amados hermanos, amadas hermanas, voy a decirles algo. Nosotros recibimos mucha palabra de Dios, ¿verdad? Mas, usted está comprendiendo, estamos comprendiendo, hermanos, la palabra o no. La cuestión es, ¿nosotros oímos solamente lo que queremos oír o nosotros estamos comprendiendo de verdad? ¿Por qué yo digo eso? Porque nuestro deseo a veces es tan grande por alguna cosa, de que cuando el Señor habla, tomamos aquella palabra y damos una distorsión para comprobar que lo que estoy pensando es correcto. ¿Por qué? Porque yo quiero aquello. Muchas veces el Señor exige alguna cosa de nosotros. Ahí usted siente y dice, no, yo no puedo ser tan radical así. Yo tengo que ser equilibrado. Usted está dando una disculpa, una excusa. ¿Por qué? Porque usted no quiere dejar lo que el Señor le está hablando. Tal cual. ¿Tenemos experiencias así? Tenemos, por ejemplo, un problema con algún hermano. El Señor dice, ve, pide perdón. Y usted dice, yo pedir perdón. Es error de Él. Entonces comenzamos a discutir con el Señor. Y ahí buscamos incluso un versículo en la Biblia para probar de que estamos en lo correcto. Aquí muestra la dificultad también de los discípulos para entender por qué, porque ellos tenían sus conceptos y esa es una lección que debemos aprender y necesitamos aprender. Lo que dice el versículo 19 ahora es muy interesante. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Entonces el Señor conocía bien a los discípulos, sabía lo que estaba en el corazón de los discípulos, y aquí dice que el Señor percibió, el Señor conoció. Entonces, antes de que ellos preguntaran, querían preguntarle, mas no le preguntaron, y el Señor conoció eso, sabía de eso, y Él dijo, voy a responderles a ustedes. Y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Ahí entra en un punto
que es muy importante para nosotros, porque aquí hay una lección espiritual. Ele diz assim: em verdade, Él dice así: que chorareis. de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Não estão compreendendo. Ustedes no están comprendiendo eso ahí que yo estoy hablando un poco, y no me veréis. Então, o que o Senhor estava Entonces, ¿qué el Señor estaba hablando? Yo me estoy yendo, van a aprenderme, van ellos a detenerme y van a crucificarme y no me veréis más. Vocês vão chorar, Ustedes van a llorar, virão. ustedes se lamentarán. Por quê? Porque isso ¿Y eso por qué? Porque eso iba a suceder. Ele estava preparando para os discípulos. Él estaba preparando a los discípulos. Ustedes van a tener una experiencia. Ustedes van a llorar. Ustedes van a lamentarse, van a quedar tristes y el mundo se alegrará. Vós ficareis tristes. Vosotros quedaréis Você vai tristes. triste, vocês vão chorar. O mundo vai ficar alegre. Ustedes van a llorar, van a estar tristes, mas el mundo va a quedar alegre. Assim, vós ficareis Mas tristes. él dice, vosotros estéis tristes. Mas él añade algo que es tremendo. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. O Senhor estava preparando eles. El Señor estaba preparándolos a ellos. ¿Ustedes creen de que los discípulos olvidaron esa palabra? Mataram o Senhor. Apresaron al Señor, lo mataron, ellos estaban tristes, es cierto. Mas aqui tinha uma promessa. Mas aquí había una promesa. Tristeza se Vuestra converterá em tristeza alegria. se convertirá en gozo, en alegría. ¿Cómo eso va a suceder? Ellos no sabían aún. Irmãos, dentro da nossa experiência, Hermanos, dentro de nuestra também experiencia, passamos por muitas nosotros también pasamos por muchas situaciones en las cuales quedamos tristes. Isso o Senhor hoje falar para você. Y miren, si el Señor le dice hoy, Você vai entrar numa experiência, você tú vas a entrar en una experiencia en la cual vas a llorar y vas a estar triste, e o mundo vai ficar alegre. y el mundo va a quedarse alegre. E se o Senhor falar para você, a Y sua si el Señor le hablase a usted hoy, se converter em tu alegria, tristeza se va a convertir en alegría. como você reagiria então? ¿Cómo usted reaccionaría frente a esa situación? É que aos nossos olhos impossível essa tristeza. A nuestros ojos es imposible esa tristeza convertirse en alegría. Es por eso que muchas veces pasamos por situaciones y quedamos tristes. Ele estava falando para os discípulos e a experiência que os discípulos estavam tendo e iriam ter ainda seria extremamente. Él estaba hablando para los discípulos y la experiencia que los discípulos iban a tener era extremadamente fuerte. El Señor iba a ser aprisionado y iba a ser asesinado. Nadie conocía en aquella época la resurrección. Ellos vieron al Señor resucitar. Mas agora o Senhor iria morrer. Mas el Señor ahora iba a morir. Daí ele dá exemplo Y ahí da un ejemplo. que está no versículo 21. A mulher, Lo que está en el versículo 21. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque a sua hora porque chegou. ha llegado su hora. Mas depois de Pero después que ha dado a luz un niño, já não se lembra ya no se acuerda de la angustia pelo prazer por el que gozo tem de que haya nacido un hombre en el mundo. homem. Aqui nós podemos ver algo que é muito importante. O Senhor então dá o exemplo. Aquí podemos ver algo muy importante. El Señor da un ejemplo. La mujer, cuando está a punto de dar a luz, Você sabe, hoje, né, a medicina é bastante avançada, mas no passado ustedes saben, hoy la medicina es muy avanzada, más en el pasado, yo recuerdo, miren, no era así. que os antigos Yo recuerdo un dicho que decían los antiguos, falavam assim: y en China decían popularmente así: en el momento de dar a luz, está com la mujer está con un pie en la muerte y un pie en la vida. que havia muitos casos em que a mulher morria. Porque había muchos casos en los cuales la mujer moría al dar a luz. Y por un lado, imaginen esse receio, né? ese recelo. Vai dar luz. Ah, se va a dar a Mas luz. tem que passar primeiro. Mas hay que pasar primero por el parto. Vai sobreviver? ¿Se va a sobrevivir? Nadie sabía. Nadie sabe. Então diz assim, a mulher quando está para dar à luz tem tristeza.
Entonces la mujer, cuando está a punto de dar a luz, ahí hay tristeza, tiene tristeza, y ahí dice así: porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y en el versículo 22 dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Amados hermanos, en el versículo 20 dice: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y el Señor da un ejemplo de la mujer dando a luz. Então, o que isso quer dizer? A tristeza se converter em alegria. Não é que Deus vai. ¿Qué quiere decir eso? La tristeza se va a convertir en alegría. El Señor no dice: voy a hacer de que tú no tengas tristezas, de que ya dejes de estar triste, voy a hacer que tengas alegría inmediata. No, Él muestra de que esa tristeza forma parte del proceso, porque la tristeza va a convertirse en alegría. Ahí muestra la cuestión del parto. La mujer, cuando va a dar a luz, tiene tristeza, es parte del proceso. Sin parto, no se da a luz. No hay cómo saltar, así como la obra de la cruz. ¿No es así? Si no hay muerte, no hay resurrección. Si no hay muerte, si no hay esa obra de redención en ese aspecto, como algo nuevo va a surgir. Entonces el Señor muestra un principio muy importante. Y ahí vamos a comprender. La mujer va a dar a luz. La mujer no puede orar y decir: Señor, líbrame del parto. ¿Puede orar así? No hay manera. Tiene que orar diciendo: Señor, guárdame en el parto. Entonces, existe un proceso. Y eso es lo que necesitamos comprender. Porque así como los discípulos pasaron por aquella experiencia, nosotros estamos hoy pasando también. Nuestras experiencias y esta porción de la palabra nos anima, nos fortalece para vencer lo que nosotros tenemos por delante. Existe duas maneiras de ver o problema quando o problema chega a nós. Nós sabemos que todas as coisas. Existen dos maneras de ver el problema cuando el problema llega a nosotros. Sabemos de que todo coopera para bien de aquellos que aman al Señor y están conforme a su propósito. Entonces, viene un problema. Y ahí, en el Señor existen dos maneras o dos líneas de lo que el Señor va a hacer. En lo que es respecto a nuestra experiencia con el problema, primera línea, Él nos libra de los problemas. Hay un problema. Usted ora y busca al Señor y el Señor le libra del problema. Existe uma outra linha quando tem um problema no qual o Senhor opera. Existe otra línea donde el Señor opera cuando se tiene el problema. Él no nos libra del problema. Él nos libra por medio del problema. Hermanos, comprenden. Librarnos del problema es quitar el problema. Librarnos por medio del problema significa de que ese problema tiene un fin. El fin es trabajar algo en nosotros, librarnos de cosas que nos atan. No siempre, amado hermano, el Señor va a librarle del problema. No siempre. Algunas veces sí, mas algunas veces la meta del Señor es librarle por medio del problema. El Señor permite de que usted pase por el problema para que usted crezca, madure, para que usted tenga una experiencia con el Señor. Miren, el parto es necesario. ¿Para qué? Para que se dé a luz. ¿No es así?
Então nós podemos ver, a tristeza está conectada com a alegria. Entonces podemos ver, la tristeza está conectada con la alegría. Converter em alegria. Comienza en tristeza para convertirse en alegría. ¿Usted cree en eso o no, amado hermano? O Senhor está operando hoje em nós. El Señor está operando hoy en nosotros y eso es posible porque Ele nos dá do seu espírito. porque Él nos da de su espíritu. Então, quando vemos essa situação, daí vem a Entonces, questão cuando vemos da esa situación, ahí alegria. viene la cuestión de la alegría. E vamos ver a experiência Y vamos a ver la experiencia de los discípulos. prender o Senhor, né? Apresaron al Señor, mataron al Señor. E qual é a situação e o sentimento do ¿Y cuál es la discípulo? situación y el sentimiento de los discípulos? Podemos ver eso Em, en Lucas Lucas 24, é uma porção que retrata bem isso. aí. capítulo 24. Eso retrata muy bien No caminho de Emaús, los discípulos en el camino de Maús. né? A partir do versículo 13, que diz: naquele mesmo dia, A partir del 12 versículo estavam em 13. caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam Aquí conversando dos de a ellos respeito de iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? E de que ides tratando à medida que caminhais, e eles pararam entristecidos. Então, estava cumprindo o que o Senhor falou. Vão ficar Ellos estaban tristes. cumpliendo lo que el Señor habló. Van a quedar tristes. Porém, chamado Cleopas, respondeu e dizendo: És o único Mas uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ello han acontecido estos días? Jesus, o Nazareno. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Miren, había una expectativa que querían que se cumpliese. Nosotros, miren, tenemos expectativas. Ellos tenían expectativas de que Él fuese quien redimiese a Israel. Y ellos dicen: hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres. Habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces, hermanos, miren esa situación, esa tristeza que viene. Ellos tenían una expectativa, mas usted puede ver, esa visión de resurrección no era algo fuerte. De ahí el Señor dice en el versículo 25, Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? El Señor no había dicho a los discípulos de que Él iba a morir y resucitar el tercer día. Entonces se puede ver, ellos estaban comentando: podría ser, algunos dicen que está vivo. Mas no estaban creyendo. Conocimiento tenían, mas no tenían realidad. Es como nosotros, pasamos por situaciones difíciles. Dios te ama. Yo sé que Dios me ama. Mas yo estoy aquí mal. ¿No es así? Miren, sabemos. Tan difícil para nosotros es creer.
O Senhor diz, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória, daí começando por Moisés, No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Pueden ver la dificultad que tenemos de creer? Mas yo quiero hablar otro punto. Es que esos dos discípulos estaban descendiendo a Emaús cuando ellos reconocieron al Señor. Ellos vieron algo y dijeron, el Señor está vivo. Él está vivo. Amados hermanos, la cuestión es el Señor abrir nuestros ojos. Hermanos, las situaciones difíciles son difíciles, mas Él está vivo. Él está vivo. Y es eso que tiene que impresionarnos. Ahí nosotros entendemos lo que es la tristeza, convertirse en alegría, en gozo. Yo voy a dar un pequeño ejemplo práctico. Yo estaba en África del Sur. Entonces, yo estaba ahí con el celular. Yo quité el chip que tenía de Brasil y coloqué otro chip de África del Sur para poder usar. Y después dije, tengo que volver a Brasil mañana. Tengo que volver a colocar mi chip. Fui a donde había guardado mi chip, ahí en mi billetera, y busqué el chip y no había. ¿Dónde está el chip? No es posible. Si alguien de África tomase mi chip y lo colocase en su celular, podría usar, estaba liberado mi chip. ¿Y ahora qué? Quedé preocupado. Y ahí oré. Ya era muy tarde de noche y oré y me fui a dormir. Mas en la mañana temprano, oré y le dije al Señor, Señor, tienes que hacerme encontrar ese chip. Y yo estaba muy triste. Ahí se tenía una almohada encima del sofá. Ahí el Señor decir, gira esa almohada. Y ahí encontré el chip. Hermanos, pueden medir mi alegría. Encontré, por fin. Mas ¿cómo es que fue a parar? Mi chip que estaba en mi billetera, ¿cómo es que terminó en aquella almohada? Hermanos, no lo sé. Yo no lo sé. Solo sé que encontré el chip y quedé alegre.
Senhor está vivo. El Señor está vivo. Você acredita nisso? ¿Usted cree eso? E sabe quando que a nossa tristeza ¿Sabe cuándo nuestra tristeza se convierte en alegría? que o Senhor Es cuando vemos que el Señor está vivo. Isso é que nos traz e garante Eso es lo que nos trae y garantiza la alegría, el gozo. Aqui no versículo 22, Y aquí en el versículo 22 dice, também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará. vuestro corazón ahora tiene tristeza, mas otra vez os veré. Y vuestra alegría, Poderá tirar. nadie podrá quitarla. É uma alegria que ninguém pode. Es una alegría, un gozo que nadie podrá quitar. Alabado sea Dios. Y ahí el Señor dice, Nada me perguntareis. Por en quê? aquel día no me preguntaréis nada, porque después de la resurrección el Señor sopló sobre sus discípulos. Né? ¿Verdad? O evangelho El Evangelio nos mostra. de Juan nos muestra eso. Y ahí, Naquele dia, nada me perguntareis. Por quê? dice, en aquel día no me preguntaréis nada. ¿Por qué? Porque habríamos de recibir el Espíritu y el Espíritu nos habría de guiar y revelar las cosas del Señor para nosotros. Em verdade vos digo, se perdides De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. aqui nos mostra Aquí nos muestra realidade da la realidad de la oración. da realidade da oração, depois La realidad de la oración. recebido o Espírito. Después de haber recibido el Espíritu, nosotros recibimos el Consolador. Nosotros vimos en el anterior mensaje ese Consolador. Em nós, o que ele ¿Qué opera en nosotros? ¿Qué hace en nosotros? Consolador em nós. La influencia del Consolador en nuestras vidas. Então esse Consolador em nós agora é Cristo em nós. Entonces, ese Consolador en nuestro corazón, E aqui diz, en nuestro interior, es Cristo mismo. Y aquí dice Ele vos concederá em meu nome. Por quê? que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. ¿Y eso por qué? Porque por la experiencia del Consolador. Em nós, e tendo comunhão Teniendo Cristo morando en nosotros y teniendo comunión con el Señor, es que la voluntad del Señor Jesús aí fica governando sobre a nossa queda gobernando sobre nuestra voluntad. El sentimiento del Señor governam sobre os gobierna sobre nuestros sentimientos. Y el resultado práctico es que resultado prático é que nós el resultado práctico es que nosotros vamos a entrar en nombre de de Él. verdade. De verdad. Eu quero novamente enfatizar Yo quiero nuevamente enfatizar un punto, orar em nome do Senhor Jesus. que es orar en nombre del Señor Jesús. Saber o que o Senhor Jesus quer para orar Yo tengo em que nome saber lo que el Señor Jesús quiere para orar en nombre de Él. o que eu quero e eu No sei es que é em nome hacer lo que yo quiero y hacerlo en nombre de Él, orar en nombre de Él. Por ejemplo, Se o Nélio falar para mim, Miguel, você vai si Nelio me dice a mí, e compra, né? Miguel, ve a la panadería y compra pan francés. Mas eu quero comprar croissant. Ah, mas yo quiero comprar croissant. Croissant. Yo quiero comprar croissant. Daí ele diz assim, você vai lá Ahí él dice así, e diga que eu quero. mas e ve eu allá quero y pão dile francês, al panadero de que yo, Nelio, quiero pan francés. Ve a buscar allá. né? Aí põe na conta do Nélio, né? Daí eu vou Es lá. pan en la cuenta de Nelio. Yo voy a la panadería así. Ah, panadero, Nelio pidió croissant. Croissant? ¿Será que Nelio pidió croissant? No, yo quiero croissant. Entonces yo puedo usar el nombre de Nelio en vano. No puedo. Então, quando eu falo em nome de Jesus não é uma palavra Entonces, en nombre de Jesús, cuando yo utilizo eso, no es una palabra mágica, abracadabra y va a suceder. No, usar el nombre de Jesús es saber lo que Jesús quiere. Como é que você pode usar o nome de ¿Cómo es que usted Jesus em puede algo usar que el ele nombre não de quer? Jesús Você en algo está que Él no falando, quiere? Não é meu nome, você está fazendo isso. No es mi nombre, estás haciéndolo en tu nombre. Y aquí dice, vamos a pedir. En verdad os digo. De cierto os digo. 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi, Hasta ahora, recebereis para que a vossa alegria nada seja habéis completa. pedido en mi nombre. Quando eu morrer, Pedid y recibiréis, e vier para que como vuestro gozo sea Consolador, cumplido. vocês vão ter uma experiência de começar a pedir em meu nome. Porque vocês vão conhecer a minha Ustedes van a conocer mi voluntad y van a tener la experiencia de pedir en mi nombre, porque su voluntad, la vuestra,
La cuestión de la voluntad del Señor va a convertirse en nuestra voluntad. Y ahí vamos a pedir para el Señor. Amén. Y ahí el versículo 25 dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Cuando el Espíritu pasa a habitar en nuestro interior, nosotros podemos pedir en nombre de Él. Y nosotros entonces amamos al Señor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y aquí dice, el propio Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El amor del Padre no está condicionado a eso, más es por el hecho de que el Padre nos ama. Es que nosotros pasamos a amar al Señor y amar al Padre. Alabado sea el Señor. Y ahí el versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ese es el resumen de la vida de Él. Esto es maravilloso. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Los discípulos dicen, ahora sí estás hablando y estamos entendiendo. Ahora sí estamos comprendiendo. Y el versículo siguiente dice, Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Ustedes ya dieron el primer paso, la fe. Mas la fe de ustedes será aprobada. ¿Por qué Él dice eso? ¿Creéis ahora? Correcto. Ustedes creen. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Miren eso, el impacto que ha debido causar en los discípulos. Ah, ¿ustedes creen? Está bien, ustedes están dando los primeros pasos, mas ahora, ya, ustedes serán dispersos, cada uno para su casa, y van a dejarme solo. El Señor conoce nuestras debilidades. Si usted falló, no se desanime. El Señor sabía de que los discípulos habrían de fallar. Iban a abandonarlo, iban a dejarlo solo. Y el Señor desistió de esos discípulos. El Señor no dijo así, no. Estos que me abandonaron, me dejaron solo. Ah, yo los voy a dejar atrás. Solo me voy a quedar con aquellos que permanecieren conmigo. Hermanos, yo quiero que perciban ahora. No permaneció nadie. Ni usted ni yo somos capaces. ¿Mas va a desistir? Yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Aquí está otra gran lección. Hoy es la experiencia del Señor. Él está hablando. Mi experiencia hoy. Las personas se van. Yo voy a quedar solo, mas no estoy solo, el Padre está conmigo. Mas va a llegar el día en que ustedes van a tener esa experiencia. No van a tener a nadie más a su lado. Mas el Padre estará con ustedes. Hermanos, ¿comprenden la profundidad de esa experiencia? Porque ese Señor habría de habitar en nosotros. Y miren lo que dice el versículo 33. Una palabra de ánimo, de encorajamiento.
El Señor dice, ustedes van a abandonarme. Mas Él da una palabra de encorajamiento. ¿Por qué? Porque Él dice, ustedes están comenzando y ustedes van a recibir el Espíritu. Y las cosas van a cambiar. Él dice, estas cosas os digo, os he hablado, para que en mí tengáis paz. Usted va a quedar perturbado, mas en mí tendréis paz. En el mundo pasáis por aflicciones. El Señor sabe. Van a pasar por aflicciones, porque en el mundo pasáis por aflicciones. Mas necesitan tener buen ánimo. Yo vencí al mundo. Necesitan confiar, yo he vencido al mundo. Yo estoy en ustedes y ustedes van a vencer también al mundo. Fue así que el Señor preparó a los discípulos. Es así que Él nos prepara. Ah, mas yo ya fallé. Los discípulos no fallaron. ¿Cuál de ellos permaneció con el Señor? No vamos a creer que somos superhombres. Todos tenemos fallas, mas el Señor no desiste. Porque Él nos da de su Espíritu y ese Espíritu es que nos capacita. Y nos da la victoria de Él. Estas cosas os he dicho, os he hablado para que en mí tengáis paz. Todas esas cosas que el Señor habló, desde el capítulo 13, 14, 15, 16, estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese confiar, ese buen ánimo que se nos menciona es tener coraje, porque Él ha vencido al mundo. A los ojos del mundo, el Señor eso habló antes de ser aprisionado, mas ese era el proceso para la victoria de Él. Y es así también que hoy nosotros enfrentamos todo lo que está delante de nosotros, que podamos aprender esas lecciones. Queridos hermanos, ser animados para avanzar. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Gracias al Señor, amados hermanos, amadas hermanas, por esta palabra maravillosa. Gracias al Señor porque Él continúa hablando con nosotros. El Señor está hablando de una manera maravillosa. El Señor está con nosotros, ¿no? Señor Jesús de una manera íntima, transmitiéndonos lo que Él tiene en su corazón y nos está preparando día a día, amados hermanos. Gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de continuar recibiendo la palabra, la luz del Señor, hermanos, y les animamos, ¿no? Día a día a buscar al Señor, a buscarlo en la palabra, en los himnos, a buscarlo de diferentes maneras, ¿no? Al orar, al leer la Biblia, a leer algún libro espiritual. Hermanos, podemos, ¿no? Señor Jesús, aprovechar nuestros momentos de comunión íntima con el Señor para poder ganar más de Él. Entonces, hermanos, les animamos, ¿no? A continuar buscando al Señor día a día. Amén. Señor Jesús, hermanos,
queríamos no animarles a que podamos dejar un me gusta. Eso ayuda bastante a que, Señor Jesús, la plataforma de YouTube pueda recomendar esta palabra a más personas. Amén, Señor Jesús. Hermanos, también, ¿no? Animarles a que podamos compartir el link, el mensaje en nuestras redes sociales, que podamos así también, hermanos, Señor Jesús, compartirlo con nuestros hermanos en nuestra localidad. Permitamos que esta palabra llegue a la mayor cantidad de personas, hermanos. Amén, compartamos esta palabra. Todo este trabajo es hecho con mucho amor, con mucho cariño para con todos ustedes, hermanos. Y pues, hermanos, esperamos, ¿no?, que pueda ser de disfrute para todos. Amén, Señor Jesús, que el Señor los bendiga mucho, amados hermanos. Y pues vamos a continuar disfrutando juntos. Amén, Señor Jesús, avanzando. Señor Jesús, perseverando. Pues, hermanos, también podemos dejar un me gusta. Podemos dejar nuevamente, ¿no?, decirles un comentario, un oh Señor Jesús. Podemos dejar también, hermanos, Señor Jesús, un saludo desde donde nos están viendo, hermanos. También la porción que hemos ganado podemos dejarlo en comentarios. Pues, hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y pues Jesús es nuestro Señor, amados hermanos.